Hola, bienvenidos a Tarapa Podcast en una versión más. Gracias a todos por estar ahí. Vamos a entrar de inmediato en materia. Vamos a presentar a un gran amigo de la Casa Juega del local, don Álvaro Garay Fierro, candidato al Consejo Regional. ¿Cómo estás, Álvaro? Hola Rodrigo, muy bien, ¿y tú? Bueno, un placer estar aquí compartiendo el set con ustedes, con mi amigo Cristian Barra, con nuestra amiga Lorena, ambos candidatos, ambos republicanos, compartimos muchas ideas en común y contento por la oportunidad principalmente de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Otra candidata al Consejo Regional, Lorena Ramírez Palmas. ¿Cómo estás, Lore? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar nuevamente acá con ustedes y compartir este espacio aquí del Tarapa Podcast. Aquí, junto a alguien literalmente popular, don Cristian Barra Faciani. Lo miro y es cara de gol. ¿Cómo está, candidato a concejal? Muy contento, Rodrigo, entusiasmado, al igual que en el día 1 de este gran desafío que estamos tomando los candidatos republicanos para poder recuperar nuestra ciudad de Iquique, la región de Tarapacá y por supuesto que Chile. Hablando de Chile, nos vamos y los voy a transportar 5 años atrás, previo al estallido social o estallido delictual del 18 de octubre. Día 16, día 17, Álvaro, ¿cómo viviste esa previa al estallido? Sí, mira, me acuerdo precisamente el día 16 porque coincide con el día del cumpleaños de mi papá. De hecho, hoy día mi papá está de cumpleaños. Yo estaba en la comodidad de mi casa y me sorprendía con las noticias que mostraban en la televisión y poco a poco era un problema que iba creciendo, que tenía un grado de incertidumbre por querer informarme un poco más respecto de qué estaba pasando realmente. Y ahí fue cuando ya el tema empezó a agarrar cada vez más vuelo y era muy preocupante el hecho de no saber a qué atenerse en ese momento, la verdad. Lorena, día 16, día 17, se veían algunos estudiantes molestos, se saltaban los torniquetes. ¿Cómo viviste tú esa previa al estallido? La verdad que en ese minuto tranquila, un momento de tranquilidad, veía las noticias en los medios de comunicación, pero más que nada viendo el avance de la noticia de manera tranquila, con incertidumbre sí, preocupación, pero siempre ahí a la espera de las próximas noticias. Tranquila en ese minuto. ¿Y tú, Cristian, cómo lo viviste? En ese entonces estaba trabajando en la zona franca y estaba bastante sorprendido porque ya se veía gran cantidad de gente en las calles, aparecían varias demandas y en base a eso estaba muy alerta de lo que podía ir evolucionando en el tiempo porque no había un liderazgo claro, al menos en la primera fase, y eso me generaba un poco de incertidumbre de cara a cómo esto se podía ir desarrollando en el tiempo. Así que muy expectante, al menos en el primer día, con toda esta información que llegaba literalmente de manera muy rápido, todo lo que estaba sucediendo. Es 18 de octubre, empiezan las primeras noticias, ya estamos hablando literalmente de violencia, ataque a algunas estaciones del metro, Álvaro. ¿Qué sensación te dio en esos minutos cuando ya empieza la violencia en las calles en Santiago y, bueno, daba la vuelta a la frase, esto no prendió, cabrón? Claro, bueno, preocupación más que todas las cosas porque no es para mí un agrado ver que tu país se vive tanta violencia, tanto hecho donde prepondera el desorden, la delincuencia. En ese minuto lo único que pensaba era ¿cuándo irá a parar esto? No sé, si tenía miedo también que empezara a crecer y así fue, pues. O sea, al paso de los días era común ver más vandalismo, como decía Lorena hace un rato, entonces me preocupaba mucho lo que podía venir. Lorena, de una perspectiva un poco más sociológica,
¿Qué crees que nos pasó ese 18 de octubre de hechos aislados? Empezó a sumarse cada vez más y más gente a estas movilizaciones. A ver, yo creo que si bien la gente quería manifestarse, habían necesidades sociales, pero todo se fue canalizando de mala forma, considero yo, porque empezó todo el tema delictual, el tema de vandalismo. La verdad que se salió de control. Se salió de control. Las demandas sociales que se exigían por un lado pasaron y se canalizaron de otra forma. Empezamos a ver saqueos precisamente. Yo todavía escucho las explosiones en mi cabeza de aquel estallido. Estimado Cristian, ¿tú veías estas imágenes cuando empezaban los saqueos y qué sensación te generaba, sobre todo trabajando en el sector de Zona Franca? Mucha preocupación porque si eso estaba pasando en otros lados de Chile, tú te podías pensar perfectamente esto puede llegar al lugar en donde yo estoy trabajando. Aparte que paralelamente estaba trabajando en un medio de comunicación y tú empezabas a ver cómo poco a poco había una visión que era muy marcada de lo que estaba sucediendo con respecto a este estallido, que todo era una manifestación pacífica, linda, que todo era miel sobre hojuelas. Pero cuando llegaba la noche era totalmente lo contrario. Y entonces cuando tú empezabas a dar una visión distinta a eso, automáticamente te silenciaban, empezabas a ver, por ejemplo, que en las manifestaciones se hacía cada vez más recurrente el que baila pasa, y ya ese primer sentimiento de decir, oye, ojalá que esto se pueda enfocar de buena manera, porque queremos progresar como país, pareciera que tibiamente se iba quedando en el olvido y estas personas que estaban haciendo delincuentes, que decirlo tal cual, que estaban opacando las legítimas demandas de las personas, se empezaba a hacer algo de manera más constante y veíamos como gran parte de los medios de comunicación eran cómplices para blanquear lo que estaba sucediendo en el país. Álvaro, el 19 de octubre empiezan las manifestaciones, las primeras movilizaciones en Iquique. Recuerdo manifestaciones al frente de la Plaza Condel bastante violentas, atacando los ventanales de Corona, las puertas de Ripley, y empezaron a cerrar las puertas las primeras tiendas. ¿Tú creías que esto iba a ir creciendo? Sí, mira, yo cuando me acuerdo, tengo ese recuerdo grabado en mi memoria cuando vi a ITES blindado con unas tremendas planchas de, no sé si era lata, acero, fierro, algo era, pero vi que poco a poco todo el comercio en el centro se empezaba a blindar, empezaban a controlar los accesos, se reforzaban con guardias de seguridad y todo eso, entonces dije, no, esto es algo serio, que puede que siga creciendo y efectivamente así fue, o sea, fue un momento muy difícil para todos, yo creo, en nuestra vida diaria. Lamentablemente el bienestar social cayó demasiado para todos, entonces creo que en la memoria de todos los chilenos pasa a ser un mal recuerdo. Lorena, el día 19 de octubre, cuando van a atacar la sexta división de ejército, ¿tú cómo te enteraste de esta situación? ¿Te enteraste por la prensa o te enteraste al día siguiente? No, yo me enteré por la prensa y la verdad que fue una sensación de mucha angustia al pensar y al darme cuenta que se venía un alto índice de inseguridad para la región. Porque como comentábamos recién, comenzó a darse todo este tema del vandalismo, ya la inseguridad era evidente para todos los iquiqueños y a nivel nacional también. Habían peticiones que eran peticiones sociales. Creo que nadie puede estar en contra de que haya mejor salud, mejor educación, que se pueda tener acceso a la vivienda. Exacto. Que están actualmente en la Constitución, pero no se canalizaron de la manera correcta. ¿Qué nos pasó como sociedad, crees tú? Quizás nos dejamos llevar por la masa, vimos mucha gente y nos quisimos sumar. Es que la gente no tiene ese manejo de diálogo, piensa que con la violencia pueden conseguir muchas cosas, con destruir, y al final se están destruyendo ellos mismos porque es nuestro Chile el que se estaba cayendo a pedazos. Entonces
afectaron tanto el comercio, las pequeñas pymes se vieron afectadas también. Se afectó un Chile en general, se afectó la vida cotidiana en general del chileno, del tarapaqueño, día a día. Y eso fue increciendo, como dices tú. Héroes contra de Oján, que Cristian Barra todavía no se le llamaba la zona cero. Y ahí fueron siempre los enfrentamientos más violentos entre manifestantes encapuchados y las fuerzas de carabineros. Sí, bueno, de hecho, eso que tú comentas, yo viví un tiempo en ese sector y cuando empieza a hacerse una constante el tema de estos actos delictivos, yo rápidamente me di cuenta que esto ya no era una protesta común y corriente, que no iba a parar tampoco rápido, producto de la masividad y también además de que estaban siendo ataques concertados. O sea, yo por lo menos no recuerdo ataques a nuestros efectivos policiales de manera tan clara. También me empezaba a dar cuenta de que si bien la prensa vendía una imagen que era muy bonita de lo que sucedía en el día, todo era fiesta, carnaval, vamos todos por un Chile mejor, pero venía la noche y literalmente empezábamos a ver de que esto tenía una cara y que cada vez se iba apoderando más con respecto a lo que era la ruta que tenía que tomar esta manifestación. Entonces empezaban a llegar otras demandas, empezábamos ver que todo se empezaba como a cambiar en el transcurso. Entonces eso te daba a pensar, o a lo menos a mí, de que esto iba a tener para mucho rato y de que se ocupaba esta manifestación que era pacífica en la mañana y después como que la fuerza policial ya se empezaban a dar cuenta que no podían abarcarlo todo. Entonces como que se concentraban en ciertos puntos y de esa manera estaban como haciendo un gallito de tira y afloja y a ver hasta dónde podían seguir avanzando y progresivamente veíamos que de un día para otro eso iba pasando. Empiezan a pasar los días, empiezan a desaparecer las casacas rojas. Esa vistosa chaquetas rojas de... ¿Como la primera línea? No, de la autoridad, las chaquetas rojas de los Ceremi. Y te quiero preguntar, Álvaro, ¿cómo viste tú a las autoridades regionales para enfrentar esta crisis de seguridad con una violencia, me atrevería a decir, no vista casi en 50 años? Yo creo que las autoridades regionales actuaron incongruentes con respecto de cómo el gobierno manejó esa crisis, porque no vi nunca una conexión, un plan de manejo de cómo sobrellevar mejor este problema. Creo que todos los días eran noticias distintas, creo que la información eran noticias como fake news por un lado, otro lado, o sea, nunca hubo una claridad, como un plan de acción concreto para mi modo de ver las cosas, de cómo poder sobrellevar mejor este estallido social que ahora forma parte de ya un día especial para todos, que ya lo recordamos quizás algunos como con un poco de lástima, pero, o no sé si lástima será la palabra más adecuada, pero creo que para algunos forma parte de un mal recuerdo. ¿Sientes que faltó mano dura o faltó más manejo político, ponerse firme? Delante hablábamos de eso con Jorge, la voluntad política es súper importante en estos casos, porque siento que si hubiese habido una mano más dura, una persona decidida, sin tener que consultarlo tanto antes de imponer un plan de acción, creo que posiblemente se hubiesen manejado mejor las cosas. Lorena, ¿tú cómo viste la reacción de las autoridades en esa época? Todos convengamos que veíamos hartas chaquetas rojas antes del estallido, pero después desaparecieron las chaquetas, desaparecieron los lujos, ya las que eran autoridades no andaban con su carterita Louis Vuitton y todo el mundo bastante más relajado. Yo, desde mi punto de vista, siento que no estaban preparados.
Yo pienso que si bien se dan de repente algún tipo de manifestaciones, pero del nivel de envergadura como se dio en esta oportunidad, yo siento que no estaban preparados. Y al momento que quisieron poner mano dura, tal vez el gobierno no apoyó y se faltó el respeto a la autoridad también. Entonces, no había esta voluntad política de apoyar aquí a las policías, por lo tanto pasaron por encima de ellos y no cumplieron el rol que realmente debieron desarrollar en ese minuto. ¿Sientes que debieron ponerse colorado una sola vez y no amarillos varias veces? Exacto, sí. Esto tuvo que haber parado desde un comienzo y si ellos hubiesen dado mayor autoridad a nuestras policías, que ellos pudiesen salir a la calle de manera efectiva, esto tal vez se hubiese podido controlar. Pero no hubo este apoyo de parte del gobierno para nuestros carabineros, para los militares, etcétera, para las policías en general. ¿Faltó respaldo en ese Faltó sentido? respaldo, sí. Pero me refiero a respaldo político de utilizar el Respaldo, monopolio de la fuerza. Exacto, a utilizar el monopolio de la fuerza. Así de concreto. Faltó ese respaldo que se debió dar en ese minuto. Yo pienso que no estaban preparados para esto. ¿Crees que se debería haber golpeado la mesa? Sí, por supuesto. Cristian, respecto a lo mismo, ¿cómo viste tú de la parte más comunicacional y como ciudadano la respuesta de las autoridades que muchos, hasta antes del estallido, hartas fotos, pero después del estallido desaparecieron de los medios? Y recuerdo casi la única radio que escuché a alguna autoridad fue una en la radio que está en el Agro, que de hecho cerraron el Agro para que pudiera hablar el intendente de la época. Es que las voces disidentes en pleno estallido social literalmente no tenían cabida. Había un discurso hegemónico que estaba comandando comunicacionalmente lo que estaba sucediendo con el estallido. Como no había un cabecilla que dijese yo soy el representante del estallido, la prensa tomaba su parte. También las autoridades locales y a nivel nacional era como que trataban de congraciarse con esto que estaba sucediendo. Y yo siempre tengo una postura bien clara con respecto a esto, porque siempre se genera una dicotomía al momento de hablar del estallido, de que si es un estallido social o es delictual. Obviamente hubo un componente que era social, pero también hubo un componente tremendamente delictual que fue lo que llevó en desmadre a este país. Entonces, en relación a aquello, si tú me preguntas con respecto a lo que las autoridades podían hacer, claro que quedaron bastante al debe, porque todos sabíamos que en el día estaban las manifestaciones pacíficas y ya a determinada hora simplemente era violencia, saqueo, destrucción, atacar a la institucionalidad, y de esa manera se debería simplemente haber prohibido el derecho a manifestarse. Por decirte algo, desde las 6 de la tarde ya se queda totalmente cualquier tipo de manifestación prohibida, porque ya sabemos que a esta hora comienza el lumpen a hacer de las suyas, y de esa manera empezábamos a perder el país poco a poco. Y en el momento que estamos ahora, en gran parte, no digo que es la única razón, es producto del estallido, porque ahí se le pudo tomar el pulso al tiempo de respuesta de nuestros efectivos de carabineros, por mencionar algo. ¿Ley marcialito qué? Por supuesto, en los momentos más graves. Pasan muchas situaciones en parte del estallido. Estamos haciendo Tarapa Podcast y para ir recordando algunas situaciones que se vivieron, bueno, todos saben que soy bombero. Nos llaman a una emergencia. Vamos en el carro, en ese tiempo estaban las compañías cuarteladas. Era un rescate en la ruta 1 y habían barricadas en diferentes sectores. Y cuando vamos llegando al sector donde está la rotonda del Hotel Hilton, había una barricada y nos empezaron a tirar piedras al carro. Y nos tuvimos que empezar a desviar hasta que llegamos al UNAP, y ahí nos cortaron el tránsito, nos fuimos por Genaro Gallo, llegamos hasta Pedro Prado y no nos dejaron salir de la ciudad. Hubo un accidente con personas atrapadas y creo que es la única
ves que Bomberos no ha llegado a una emergencia, me atrevería a decir, porque la ciudadanía no nos dejó llegar, los manifestantes, los encapuchados, porque no nos abrieron las calles. Y me quedo con una de las frases de los accidentados que dicen que las sirenas de los bomberos no son para meter bulla, sino es para que las personas que llaman a bomberos sepan que los bomberos van en camino. Y ellos decían que pasaba el tiempo y pasaban las horas y no escuchaban las sirenas y decían los bomberos no van a venir. ¿Por qué? Y creo que eso es una de las cosas que nos ha marcado a nosotros dentro de nuestro grupo, porque no pudimos cumplir y no pudimos llegar al lugar. Tuvieron muchas cosas que no se pudieron hacer, que eran lo correcto, porque Chile lamentablemente estaba tomado por la violencia. Y respecto a lo mismo, les quiero preguntar, partiendo por Álvaro, ¿alguna situación que te haya marcado dentro del estallido, que hayas tenido que dejar de lado, que te haya apretado el pecho? Sí, me acuerdo una vez que iba camino a... A mí me gusta mucho andar en bicicleta. En ese entonces me movía mucho en bicicleta y me acuerdo que un día tenía un partido de fútbol con unos amigos que me juntaba comúnmente una vez a la semana con ellos. Y justamente iba por esta calle de Héroes, me acuerdo muy como si fuese ayer. Iba llegando a la esquina del Jumbo y de repente en medio de la calle unos tipos encapuchados se ponen a quemar una rueda, una cámara de neumático, y empezó a salir mucho humo, y empieza a llegar gente, empiezan a llegar encapuchados y de repente aparece un auto de carabineros. Obviamente lo llenaron a piedrazo y nosotros estábamos en el punto donde veíamos correr a las personas, porque cada vez que se acercaba Carabineros, como que algunos se alejaban y otros desde lejos tiraban piedra. Entonces yo me acuerdo en ese minuto el nerviosismo que viví porque yo andaba con mi pareja y a ella esto le aterra, porque lo vivió desde cerca, porque ella es de otro país. Entonces me acuerdo los momentos de nerviosismo que vivimos en ese minuto y el flagelo que tienen que haber vivido muchas personas como nosotros, que les tocó seguramente lidiar con una ocasión como esa, que nosotros no teníamos ninguna intención de hacer daño, simplemente andábamos caminando por la calle y otras personas preocupadas de hacer daño y hacer violencia. Entonces trato de empatizar y digo, lástima que mucha gente pasó por eso en ese minuto. Entonces veo que sin duda para muchos es un mal momento también. Lorena, ¿alguna situación que te haya marcado? La verdad, yo no soy mucho de manifestaciones. En ese minuto entendí que eran demandas legítimas que estaba pidiendo la ciudadanía, y quise salir a apoyar con el fin de, porque sabía que eran manifestaciones pacíficas. En ese minuto salimos en familia, como siempre lo hacemos. Andaba con mis niños, ellos eran un poco más pequeños en ese tiempo, y la verdad que al llegar al momento ahí, al lugar, me di cuenta que no era tan pacífica. Empecé a ver cómo se pusieron a prender fuego, empezaban a tirar telas envueltas en fuego. Una cayó al lado de mi hija y ahí yo ya empecé con la preocupación. Nos retiramos, dije, porque no estoy dispuesta a que les pase algo. Se supone que uno quiere apoyar este tipo de manifestaciones, pero de manera pacífica, con la dirección siempre al diálogo, pero no de esa forma. Entonces yo en ese minuto quedé un poco choqueada por la situación, porque le hubiese podido pasar algo más allá, y uno, por querer apoyar estas manifestaciones supuestamente pacíficas, pudo haber pasado algo a mayores. Desde ese minuto no salimos más, obviamente, porque ya se desbordó. Esto ya no eran demandas pacíficas ni nada que ser, solamente empezó el tema de la delincuencia y del vandalismo. ¿Alguna vez les tocó que le hicieran el que baila paz? No, nunca.
me tocó pasar por esa humillación, lo digo yo, porque la verdad que es cierto que es como humillarse ahí, si uno no quiere hacerlo, es como que te obligan a hacer algo que tú no quieres hacer. Muchas personas lo hicieron porque en ese minuto o andaban apurados o querían pasar realmente y tuvieron que hacerlo. Así que no, gracias a Dios nunca me tocó eso. Cristian, ¿algo que te haya marcado? Sí, en realidad eran varias cosas porque tenía muchos amigos, familia que todavía estaban con esa ilusión de que se podía lograr algo. Claro. Y yo bastante tajante les digo, mira, si esto no va bien encaminado por algunos de los motivos que ya todos muy bien saben, y les digo, mira, si acá tú no quieres que te pase nada, mejor no vayas a la protesta. Sí, pero es que yo voy temprano. Bueno, si vas a ir temprano, solamente está ahí y ya después cuando eso finaliza, por favor retírate, porque ya están pasando cosas que no se han visto antes. Ya sabes que todos los días van a haber heridos, que va a haber cortes de tránsito, en donde tú también te pones a pensar, bueno, en qué momento van a venir a saquear Zona Franca. También en mi labor como locutor radial, lo mismo, algunos me increpaban y me decían, oye, pero es que ¿cómo tú no apoyas el estallido? Si también tú has estado en protestas anteriores, tú estás por el beneficio de la comunidad, y cómo ahora te reniegas de eso y estás siendo tan duro con esto. Yo le digo, pero es que mira, si a la final esto a mí no me da ninguna confianza por el hecho de que parte con una demanda y en el camino se va cambiando de tal manera, y cuando ya empezabas a ver que tu día a día empezaba a cambiar mucho, porque Zona Franca, Rodrigo, empieza a cerrar más temprano producto de estas constantes protestas. La misma gente iba con temor a Zona Franca a comprar porque no sabían si en cualquier momento podía ingresar una turba a saquear. Toda la gente andaba muy preocupada, inclusive también mis colegas teníamos de alguna manera como un protocolo para saber cómo accionar si esto se podía llegar a traspasar a lo que era el mall, y también al momento de ir a comprar a los supermercados, porque como nosotros salíamos tarde, alcanzabas a ir a comprar en algún lado que otro, y tú decías, bueno, pasará por acá la protesta. A veces de repente tú te la topabas y tú decías, bueno, voy a hacer lo que tengo que hacer y me voy rápidamente, porque yo que no estoy involucrado en esto, y entre todo el caos que está sucediendo, a veces terminan pagando justos por pecadores. Les quiero hacer una pregunta antes. ¿Mm? En algún momento, si no hablaste a favor en la radio del estallido, ¿te cancelaron, te criticaron? Habían presiones de alguna manera de que, bueno, es que en realidad como yo estoy en el mundo del deporte, Ujú. no se presta mucho para hablar de política, Ujú. pero igual se trataba de como deslizar el tema. Si bien no hubo una cancelación, pero claro que te miraban un poco de reojo por el hecho de que, mira, él ya dijo su opinión clara con respecto a favor de esto, él también. Y bueno, ¿y tú por qué estás al margen? Entonces como que es medio sospechoso. Y de ahí ya con el tiempo se empezaban a ver las diferencias y la tensión en el ambiente. Álvaro, ¿en algún momento pensaste que el gobierno podía ser derrocado? Sí, lo pensé. Yo dije, puta, puede ser que... Yo siempre he sido partidario de Sebastián Piñera, es una persona que admiro mucho. Y por un momento pensé que en ese tiempo era tan popular la frase el pueblo, el pueblo, el pueblo. El pueblo podía pronunciarse en ese minuto y simplemente ya derrocar al presidente, hacer un cambio profundo dentro de la organización del gobierno y quizás los líderes revolucionarios de ese minuto asumieran un cargo más importante. ¿Tú, Lorena, pensaste en algún momento que podía ser derrocado Sebastián Piñera? La verdad que no, yo pensé en ese minuto que él iba a saber manejar y controlar la situación que estábamos viviendo como país. Nunca se me pasó por la cabeza que podía ser derrocado. No. ¿Y tú, Cristian? Sí, yo lo veía algo como muy latente, y
Yo decía, ni Dios quiera que esto pase, porque si llegaba a suceder, nadie me sacaba de la cabeza que íbamos a vivir los días más negros en la historia de nuestro país, al menos desde que yo tengo conocimiento. No hablo antes de nacer, al menos lo que yo había vivido. Sabía que se iba a venir un momento muy, muy complejo y, como se comentaba ya en varios lados, había una delgada o muy fuerte línea verde que estaba protegiendo los intereses de la patria, que en algún momento la ciudadanía no lo veía así, mayoritariamente, y hemos visto cómo al evolucionar este proceso la gente ha ido comprendiendo de que ellos fueron los que cuidaron y protegieron la democracia. ¿A usted, amigo que nos está mirando en la casa hasta ahora, pensó que podía ser derrocado el gobierno? Sí, a usted le pregunto. ¿Pensaba o no? Oye, yo les voy a contar algo. Creo que uno de los momentos más complejos es ver a Sebastián Piñera en el pasillo de los presidentes hablando con la estatua del presidente Balmaceda. Creo que fue uno de los momentos más icónicos de que había una crisis grave. No sé si ustedes saben que el día... ¿Fue el día 12 o el día 15? Estaba Carabineros resguardando el perímetro de La Moneda. Llega el director de Carabineros junto con personal del ejército y le dicen a Sebastián Piñera: señor presidente, quedan gases lacrimógenos para resistir 5 minutos más. Después de eso no tenemos forma de detener a una turba. Están atacando en estos momentos. Usted tiene que decidir si reprimimos de una manera violenta, pero van a haber bajas, o lo evacuamos de La Moneda. Por La Monedita hay un helicóptero que lo está esperando y tiene que tomar la decisión ahora. Discusiones, peleas. Sebastián Piñera hace lo que dice Balmaceda y lo que dicen, bueno, varios presidentes como Manuel Montt y Pedro Aguirre Cerda. Yo voy a esperar aquí en el Palacio de La Moneda, no me voy a mover. Después de respirar profundo, los generales aguantan. Carabineros resiste una de las últimas arremetidas y la primera línea se retira. Ellos atacaban una vez más y llegaban a La Moneda. Creo que eso marcó un precedente y de la forma de manejar una emergencia y una crisis política y social casi al borde de una guerra civil. Respecto a lo mismo, te quiero preguntar, Álvaro, yendo más a lo nacional, ¿tú crees que fueron correctas las decisiones de Sebastián Piñera en su momento, en el momento más complejo de la crisis? Yo creo que Sebastián Piñera siempre se destacó mucho por su inteligencia emocional. Creo que es una persona que supo manejar la presión. O sea, en los momentos más difíciles lo vi sereno, lo vi pensativo, a veces dubitativo también, pero era natural del proceso. O sea, el enfrentar todo este problema no era una tarea fácil. Creo que haciendo un balance general dentro de su forma de actuar y de cómo manejó toda esta crisis, me parece que son más las sensaciones positivas de cómo él logró enfrentar y sobrellevar este problema. Lorena, en ese momento más complejo, ¿crees que el presidente debería haber salido de La Moneda o fue correcta la decisión de mantenerse el respeto a la institucionalidad? Yo creo que fue correcto. Yo siento que lo supo manejar ese momento de caos que estaba viviendo ahí en La Moneda. Yo creo que lo supo manejar bien. Sí, fue buena el poder haberse quedado ahí y no haber salido como le sugirieron. ¿Cristian?
La decisión en particular que tomó, claro, eso sí lo respeto, pero en general no estoy muy de acuerdo con Sebastián Piñera en lo que fue su actuar en general con lo del estallido. Álvaro, si en un caso hipotético, porque las bases del octubrismo todavía están presentes, todavía se mantienen hibernando. Si esto volviera a ocurrir, ¿tú cómo lo abordarías como autoridad? Yo creo que buscaría las maneras de restablecer lo más rápido posible el orden público. Si tengo que citar a las Fuerzas Armadas para poder hacerlo, lo hago, porque creo que no podemos volver a pasar por algo así. Y creo que si hay que pedir colaboración, lo haría. Y también acudiría a todas las maneras posibles de poder hacer un llamado de atención a esas personas que solo piensan en destruir, que solo piensan en violentar a los demás. Pienso que buscaría todas las maneras, todos los canales, todas las formas de poder solucionar y sin que pase a mayores. Lorena, como autoridad, ¿tú cómo abordarías una crisis social como esta? Bueno, yo pienso que obviamente pediría toda la colaboración posible, fortaleciendo también el Estado de Derecho, promoviendo el respeto a nuestras policías, al orden social y también promoviendo una política de orden y seguridad para la comunidad. ¿Respaldaría a Carabineros? Por supuesto que sí, siempre respaldando a nuestras policías, que son ellos los que nos protegen y que dan la vida también por el país. Álvaro. Cristian. Perdón, Cristian. Sí. Bueno, tendría que salirme primero del rol de concejal, pero aún así también adoptaría la labor que eventualmente podría cumplir en el cargo, que sería hablar con la ciudadanía, porque nosotros somos los representantes, el vínculo con la municipalidad. Bueno, creo que primero tendría bastante cuidado en no tener declaraciones desafortunadas en la previa. Por ejemplo, en el momento ya que estamos haciendo este programa, porque los ministros, los que rodeaban a Sebastián Piñera, de alguna manera fueron calentando el ambiente con este tema de las rosas, que la gente iba a hacer vida social al CEFAM, por eso llegaban temprano. Entonces, son un sinfín de aristas que van haciendo una previa a esto que podría pasar de nuevo. Ellos van a buscar igual la forma como hacerlo. Eso no es una solución. Pero, por ejemplo, aparte de poder fortalecer lo que es la seguridad, yo hincaría también harto lo que es el tema de la libertad de expresión. No puede ocurrir esto nuevamente y de que no hayan voces disidentes con respecto a lo que está sucediendo como ocurrió en el pasado, porque eso promovía mucho que la gente que en buen Chile no está ni ahí con la política, prendía la tele y mira, oye, todo está pasando súper bien, todo es bonito, vamos a ser un país mejor, vamos a ser un país europeo, pero tú salías a la calle y era totalmente lo contrario. Entonces creo que para abordar este problema hay que poder tener una visión bastante complementaria desde distintas aristas para que el piso político o a nivel social no sea el mismo que ellos tuvieron en el pasado. Los quiero llevar a Valparaíso. Protesta en la noche, ya estamos hablando ni siquiera de protesta, sino abiertamente de delincuencia, saqueos. Y creo que una de las escenas que más me ha marcado es ver a Carabineros diezmados por las principales calles del Plan de Valparaíso cantando ellos solo el himno y la gente pifiándolo y volviendo diezmados con los vehículos abollados, pintados, pero jamás rendidos, siempre con la frente en alto, llegando a sus cuarteles. ¿Crees que como sociedad nos faltó ponernos los pantalones y apoyar a nuestros carabineros? Yo creo que en ese sentido es súper importante practicar la empatía, porque son ellos los que están en una lucha constante todos los días, parando las balas con el pecho de todos los ciudadanos. Entonces creo que
el hecho que nosotros respaldemos a nuestras policías, a nuestras fuerzas de orden, me parece que es súper empático y súper, de alguna forma, una señal de apoyo, porque pienso que al mismo tiempo se perdió mucho el respeto por nuestras autoridades, sobre todo por los policías. Ahora ya no es tan... se ve en las noticias cuando hay gente que golpea o que le falta el respeto a los policías, a nuestros carabineros, entonces pienso que de alguna otra forma deberíamos buscar las maneras de volver a respetar o a concientizar a la comunidad que hay una figura que se respeta y esos son nuestros carabineros. Faltó, Lorena, que el Estado respaldara a Carabineros. Esto en el sentido de que muchos carabineros que salieron en la mañana, mandados por el Estado, Claro. constitucionalmente Cumpliendo órdenes. a resguardar el Claro. orden y la seguridad, y que muchos de ellos que hicieron simplemente su trabajo, hoy día estén procesados, Lorena. La verdad que, como dice Álvaro, se perdió mucho el respeto por la autoridad, por la institución en general, poco respaldo del gobierno y mi respeto 100% a Carabineros. La verdad que ellos hacen una labor de repente un poco, ¿cómo sería la palabra? Se me fue. ¿Heroica? Heroica, sí, pero de repente juega en contra un poco con lo que ellos quieren hacer. ¿Por qué? Porque no está este respeto por parte de la ciudadanía. Siento que es un poco ingrata, esa era la palabra que quería usar, para la labor que ellos realizan día a día. Faltó mucho apoyo ahí por parte del gobierno. Falta del Estado. Recuerdo que todo el mundo rasgaba vestidura por algún perdigón o algún daño ocular. Pero cuando le fracturaron doble fractura de tibia peroné a una carabinera, aquí, en Cabancha, eso no fue en Santiago, no fue en otro lado. Todavía escucho a la gente gritando en la distancia. Cuando le hacen esta fractura, no salieron ni las feministas, Claro. no salieron los políticos, no salió la fiscalía, no hay nadie detenido, no hubo nunca un proceso. No se cumplió un principio básico de igualdad ante la ley. ¿Qué le pasó al Estado? ¿Qué te genera a ti, Cristian? Es que ese es el claro ejemplo de que desde ese entonces hasta el día de hoy nuestro país está pendiendo de un hilo a nivel institucional. Luego, cuando empezamos a sacar estas reflexiones, es de que, al menos desde mi perspectiva, con todos los sondeos, con la opinión generalizada post este estallido, es de que el chileno aprendió de que no hay instituciones que son malas per se, como se quería vender en aquel entonces, sino las instituciones se componen de personas y eso es lo que a la larga es lo que la gente está valorando. En su momento no pasó un lapso muy largo de tiempo cuando Carabineros estaba muy cuestionado, como tú muy bien lo decías, Rodrigo, nadie puso en el grito en el cielo cuando habían heridos del otro lado, y ahora resulta que Carabineros, con ese pundonor, con ese coraje, con ese carácter heroico, ahora está nuevamente posicionado como una de las instituciones, después de Bomberos, como las más creíbles y las más respetadas y queridas por todos los chilenos. Álvaro, pequeña reflexión para el cierre. Pequeña reflexión, bueno, yo principalmente como conclusión de todo esto, llamo a que nosotros también somos los encargados de generar conciencia a nuestros pares, nuestros amigos, nuestro entorno en general, que los carabineros son importantes en muchos sentidos de la palabra y creo que predicar el respeto hacia los carabineros no es una forma, ¿cierto?, de promover el respeto hacia ellos y a la figura que representa como autoridad en la actualidad. Lorena, reflexión para el cierre. Por supuesto que jamás en ninguno de los sentidos se avala la violencia, la destrucción. Destaco a Carabineros en su papel en cual nos entregan protección a nosotros los ciudadanos y
y ellos actúan de manera correcta, como tienen que hacerlo, y hay que apoyarlos, hay que respetarlos, y siempre a la ciudadanía decirles que a través del diálogo se pueden conseguir muchas cosas, no a la violencia, no a la delincuencia ni al vandalismo. Cristian Barra, palabra, reflexión para el cierre. Para mí nadie me saca de la cabeza que los responsables de todo lo que pasó en nuestro país, del estallido hasta el día de hoy, son los mismos políticos de siempre. Aquellos que hoy nuevamente le vienen a pedir el voto a usted para poder cambiar algo. Ellos son los mismos que generaron en gran parte el problema y que ahora le vienen a pedir su voto para generar una solución. Por eso lo he mencionado cuántas veces. Estas son las elecciones más importantes y usted tiene que tomar un camino y una decisión. Si cree que nuestro país va por una buena senda, nuevamente dele el voto, dele la confianza a quienes ellos están respaldando, o puede tomar la opción de gente joven que está por primera vez en política, y estamos asumiendo este desafío de, si bien querer cambiar muchas cosas, pero no prometiendo nada en estos ofertones políticos que estamos viendo ya en esta recta final. Muchas gracias. Álvaro Garay Fierro, candidato al Consejo Regional. Cristian Barra Faciani, candidato a concejal por Iquique. Y Lorena Ramírez Palma, candidata al Consejo Regional. Muchas gracias por la gentileza de acompañarnos. Muchas gracias a Gracias. ustedes por la A invitación. ti, Rodrigo. Muchas gracias. Esto fue Tarapa Podcast. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por estar ahí. Adiós.